Hola, bienvenidos. Ay. Hola. Ay. La olla de la abuela, la olla de la abuela, la olla. Hola, bienvenidos al canal, welcome to the channel. El día de hoy les voy a enseñar cómo voy a preparar unos waffles de masa madre de centeno. Así súper rápido, estoy grabando un poco diferente a como estoy acostumbrada para no tener que editar tanto. Bueno, aquí ya tengo lo que son 3/4 de taza de harina de centeno. Y voy a estar utilizando también, voy a bajar la cámara, voy a estar utilizando también mi masa madre de centeno, que ya después en el canal les voy a mostrar cómo la he estado cuidando. Y bueno, también voy a estar agregando azúcar. ¿No les pasa que compran las cucharitas medidoras y las pierden? A mí siempre se me pierden entre las cosas de la cocina. Voy a estar usando una cucharadita de azúcar, bueno, una cucharada más bien. Uy, 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 uy. Aquí voy haciendo mis cosas otra vez. Una cucharada de azúcar. Mientras tanto ya puse aquí la waflera a calentar, ya está lista de hecho para usarla. Y vamos a estar usando 1/4 de cucharadita de sal. De polvo para hornear vamos a estar usando una cucharadita. Listo, ya tenemos nuestros ingredientes secos. Bueno, y por acá tengo un huevo. En esta tacita voy a agregar 3/4 de taza de leche. Más o menos así. Y a esta leche voy a agregarle una cucharada de vinagre para hacer como un buttermilk. Vamos a mezclar un poquito. Listo. Ahora sí vamos a sacar 1/4 de taza de nuestra masa madre. Miren qué bonita se ve. Miren toda la actividad que tiene, las burbujitas que se están formando. Vamos a estar utilizando solo 1/4 de esta masa madre. Ustedes pueden cambiarlo de frasco cuando quieran, pero he leído que toda esta masa madre seca que está aquí, de hecho ayuda y es beneficiosa para la colonia de masa madre que tenemos abajo activa. Entonces por esa razón yo procuro pues dejarlo y a veces cambio de envase cada 2 meses o así, pero prefiero dejarlo por ahora. Bueno, vamos a agregar nuestra masa madre al huevo. También vamos a agregar el buttermilk, la leche con vinagre que hicimos. Voy a aprovechar a agregar un chorrito de vainilla. Y voy a agregar 2 cucharaditas de aceite de coco. O pueden usar mantequilla. Voy a mezclar todo bien. Y ahora sí vamos a agregar nuestros ingredientes húmedos a nuestra mezcla seca. Vamos a incorporar, no hay que sobrebatir, porque recuérdense que es harina de centeno. Nada más hasta que quede al punto para hacer los waffles. Y listo, así nos quedó la mezcla. Vamos ahora a engrasar nuestra waflera. Y vamos a tomar un poco de la mezcla. Así. Vamos a revisar cómo va. Ya pasó un ratito y ya está listo. Así quedaron nuestros waffles de centeno y masa madre. Vamos a ponerle nada más para decorar un poquito de crema chantilly. Miren qué rico. Y le vamos a colocar unas fresitas también. Las que yo tengo están congeladas, pero... Ups. Vamos a colocar unas fresitas congeladas aquí. Y le vamos a poner por último la miel de... Bueno, yo tengo miel de abeja. Vamos a partir un pedacito para que vean cómo nos quedó. A mí me gustan crujientes, pero a mis hijas les gustan así suavecitos. Entonces, miren la textura. Vamos a darle a probar a ellas, a ver qué opinan. Muy rico. ¿Sí te gustó? A ver, hija. Delicioso.
Bueno, si les gustó ya saben, preparen estos ricos hot cakes para este sábado. Aunque a mí también me gustan crujientes, aún así me gustaron. También suavecitos, ¿verdad? Si los quieren crujientes, que los dejen más tiempo en la waflera. Bueno, espero que estén disfrutando este bonito sábado y nos vemos en otro próximo video. Bye. Me encanta hacerme el huevito aquí en la waflera también. Yo le pongo un poquito de la grasita del tocino y así es como lo preparo. Me encanta. Bueno, este es mi desayuno. Parece una carita feliz. Con su sonrisita y sus ojitos. Y esta miel de abeja es la que más me ha gustado ahorita que compré. Y un poquito de jugo de naranja. Vamos a ponerle la miel a mi waffle. Solo alcancé uno, amigos. De esta receta solo salen como 5. Entonces las chicas se comieron 2 y 2 y a mí me tocó un waffle. Y también este huevito y el tocino. Vamos a comer. Y bueno, los que siguen el canal saben que después me puse a hacer un en vivo para desayunar con ustedes este sábado pasado. Y aquí les dejo el video por si lo quieren ir a ver. Y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. Bye.